mi mente una frase muy común que se utiliza en los negocios. Se utiliza esta frase en los negocios, se utiliza en la política, se utiliza en los diferentes medios. Y esta frase dice: controla la narrativa y controlarás el resultado. Lo digo de nuevo. La frase dice: controla la narrativa y controlarás el resultado. ¿Estamos? ¿Está claro? Por ejemplo, en política, y no estoy diciendo que esto esté bien, pero cómo lo usan en la política, crea el discurso, crea la narrativa. No importa si eso es verdad o no es verdad. Tú créelo, dilo, repítelo. Esa es la narrativa, porque controlarás el resultado. Y entonces podemos ver a nuestros políticos y vemos gente creyendo la narrativa, y entonces podemos ver el resultado que se está produciendo. Ahora, esta frase tiene mucho de verdad, porque Dios nos enseña sobre de esto y podemos verlo desde el origen de los tiempos. Si nos vamos al origen de los tiempos, en el Génesis, cuando Dios crea al hombre, al ser humano, a Adán y a Eva, podemos ver la narrativa de Dios estableciendo su narrativa en el ser humano. Y podemos ver a Dios cuando crea al ser humano, hombre, mujer. Su narrativa es: los pongo en el Edén, en el jardín. No hay mejor lugar, un lugar más precioso que ese, en donde tienes todo lo que necesitas. Y la narrativa de Dios para el ser humano es: yo les doy autoridad. ¿Para qué? Para que gobiernen. Les doy autoridad. ¿Para qué? Para que se multipliquen. Les doy autoridad. ¿Para qué? Para que tomen decisiones. ¿Que no fue Dios al que le dice a Adán: Adán, ponle nombre a los animales? ¿Es cierto esto o no? Lee el libro de Génesis. Algunos pusieron cara de que ¿cómo? Sí. Y la narrativa de Dios es darle esa autoridad al hombre, darle el gobierno de lo que estará sucediendo en la tierra. Esa es la narrativa de Dios, por lo que Dios espera que haya un resultado en el ser humano. Pero aparece otra persona ahí en ese lugar, aparece Satanás a través de esta serpiente, buscando controlar su narrativa. Y entonces empieza a sembrar su narrativa en el ser humano. Y su narrativa tiene como propósito traer como resultado robarle las bendiciones que Dios le ha dado al ser humano. ¿Me está siguiendo? Y entonces podemos ver al ser humano, al hombre y la mujer, cayendo, ganchándose en la narrativa de Satanás. ¿Cuál fue el resultado? Lo conocemos. Le robó, como resultado, le robó las bendiciones que Dios le había entregado al hombre. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí. Ándale, eso me gusta más. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que poner atención. ¿Cuál es la narrativa que tú estás siguiendo? ¿Cuál es la narrativa que está buscando controlar tu vida, tu mente, tus pensamientos? Porque eso generará una gran influencia ¿en qué? En tus resultados, en los resultados de tu vida. ¿Cuál es la narrativa que estás siguiendo en tu vida con respecto a tu salud, en esta área de tu vida? ¿Cuál es la narrativa que estás escuchando, abrazando con respecto a tus finanzas? Con respecto a tu vida profesional, cualquiera que sea tu profesión. ¿Cuál es la narrativa que estás abrazando y siguiendo con respecto a tus relaciones? Y tú tienes que tener cuidado con esto. Quien controla la narrativa, controla el resultado. ¿Te das cuenta? Ahora, Dios nos enseña esto en su palabra. Nos lo enseña aquí en la Escritura. En el Antiguo Testamento hay una historia, hay un hombre llamado Acab. Y este hombre tuvo el privilegio de ser puesto en un nivel de liderazgo porque fue el rey de Israel, dirigía una nación. Hay propósito de Dios para este hombre, para dirigir esta nación. Y quiero que veas qué es lo que sucede. Quiero que me acompañes. Estamos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 20.
Y su palabra dice: Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó su ejército para ir a sitiar a Samaria. Samaria, la capital de Israel. Para esto contó con el apoyo de 32 reyes amigos, con sus carros de combate y sus caballos. Envió este mensaje a Acab, rey de Israel, y el mensaje es este. Le dice: tu plata y tu oro son míos, y mías son las mujeres y tus hermosos hijos. Por su parte, Acab le envió esta respuesta. La respuesta fue esta: bien, señor mío, tal como tú lo dices, yo soy tuyo, y todo lo que tengo es wow. Es como si hoy en día le estuviera diciendo: ok, Ben-Hadad, reconozco que tú traes la narrativa, tú controlas la narrativa, y prácticamente te estoy diciendo: aquí está mi matrimonio, aquí está mi vida, aquí está mi matrimonio, aquí está mi familia, aquí está mi negocio, tómalo, llévatelo. Aquí está mi empleo, haz lo que quieras con él. Aquí están mis hijos, haz lo que quieras hacer con ellos. Aquí están mis estudios, tómalos. ¿Te das cuenta? Aquí están mis finanzas, haz lo que quieras. Ahora entiendo la perspectiva, mas no acepto esto. La perspectiva de Acab es: me veo rodeado en medio de un gobernante con su ejército queriéndome atacar, pero esto no le fue suficiente. Se juntó a 32 amigotes de él que también tienen poder y tienen ejército y me están amenazando. Entiendo esta parte, pero quiero que veas qué sucede cuando tú le abres la puerta. Escúchame por favor. Cuando tú le abres la puerta a Satanás en una área de tu vida, cualquiera que sea esa área, él va a entrar y él no se va a conformar. Él va a venir y va a tomar una parte del área, una área de tu vida, pero él no se va a conformar, él no va a estar quieto, porque él va a regresar y va a querer tomar más, y va a querer tomar más, y va a querer tomar más, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Si leemos los siguientes versículos, el 5 y el 6, mira lo que sucede. Dice: después volvieron los mensajeros de Ben-Hadad y le trajeron otro mensaje a Acab. El mensaje es este: no solamente debes darme el oro, la plata, las mujeres y los niños, sino que mañana a esta hora enviaré a mis hombres para que busquen en tu casa, en la casa de tu pueblo, y saquen cuanto a ellos les guste. Él no se detendrá, vendrá por más. Si tú le abres la puerta, él va a entrar, tomará lo que le está cediendo y regresará para más. No estará a gusto. Por eso las palabras de Jesús son y seguirán siendo vigentes hasta el día de hoy. Jesús dice: hey, el ladrón, refiriéndose a Satanás, el ladrón ha venido ¿para qué? Para matar. ¿Ha venido para qué? Para destruir. ¿Ha venido para qué? Para robar. Quiere matar tus sueños, quiere robar tu felicidad, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu matrimonio, y él no estará a gusto. Si tú le abres la puerta, él entrará. Querrá ir por más y por más. Ahora quiero que pongas atención en esto. ¿Por qué crees que este rey de Siria, Ben-Hadad, por qué crees que juntó a 32 reyes con sus ejércitos? ¿Por qué lo crees? Porque le tenían miedo. Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Si siempre por la historia Israel ha sido un pequeño pueblo, una pequeña nación. ¿Por qué le tenían miedo? Porque le tenían miedo al Dios que ellos estaban adorando. Ahora, el Dios que ellos están adorando es el mismo Dios al que tú y yo cantamos hoy hace un momento. Es el mismo Dios que nos describe la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que este rey de Siria dije: yo no puedo solo. Le tenemos miedo al Dios que ellos le cantan, al Dios que ellos le adoran. Tenemos que juntarnos demasiadas personas para poderlos vencer.
¿Sabes qué significa eso hoy en nuestros días? Que Satanás le tiene miedo a la iglesia, porque es el mismo Dios que adoramos. Satanás le tiene miedo a la iglesia, porque la iglesia busca estar viviendo, busca moverse bajo el estándar más alto, que es Cristo Jesús. Pero la iglesia está compuesta por cada una de nuestras familias. ¿Estás de acuerdo? Si la iglesia somos cada uno de nuestras familias, eso significa que Dios, que el enemigo, que es Satanás, le debería de tener miedo a tu familia. Satanás debería tener miedo a acercarse a tu familia. La pregunta es, ¿eso está sucediendo? ¿O se está divirtiendo? Creo que es una pregunta difícil. Por eso es tan importante vivir, ser una iglesia, y buscaremos, seremos, seguiremos caminando, aún en medio de la adversidad, buscaremos estar bajo el estándar más alto, que es Cristo Jesús. Por eso hoy la adoración que levantamos, Él es el único que merece la gloria, Él es el único que merece la adoración. Seguiremos como una iglesia que siempre camine bajo el estándar más alto, bajo los principios y las verdades que Jesús ha establecido en nuestras vidas. ¿Te das cuenta de esto? Cristo Jesús, el enemigo, debería tener miedo a tu familia, debería tenerte miedo a ti. Busca vivir, abrazar el estándar más alto, que es Cristo Jesús. Ahora, cuando tú sigues leyendo, te invito a que leas este capítulo, los demás capítulos que siguen acá en la historia. La historia nos narra que hubo hombres que se acercaron con Acab. Hey, Acab, mira el Dios que tenemos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué tomas esas decisiones? Estos hombres con la calidad moral y espiritual, con la autoridad moral y espiritual para poder acercarse a Acab y decirle: Acab, la estás regando, te estás equivocando, estás cometiendo un error, te estás ganchando con la narrativa de esta gente. Ve la narrativa de Dios, ve la narrativa que Dios tiene para nosotros. Cambia Acab la narrativa y todo cambia, el resultado cambia. Quien controla la narrativa controla el resultado. En tus conversaciones con tus amistades, ¿quién controla la narrativa? ¿Quién controla la conversación? ¿Cuál es el tema de conversación? ¿Saben lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo? O te dejas llevar y te dejas abrazar. Y tú te puedes dar cuenta que cuando estos hombres le dicen: Acab, no es por ahí, cambia lo que tengas que cambiar, ajusta lo que tengas que ajustar. Lo hace Acab, y entonces podemos ver que enfrenta a estos hombres, enfrenta a estos ejércitos, y Dios le da la victoria. Esa es la narrativa que Dios tiene para ti y para mí. Eso es lo que Él desea y eso es lo que Él busca para ti y para mí. No permitas que el mundo o un segmento del mundo que no busca vivir bajo el estándar más alto, que es Cristo Jesús, empieza a controlar la narrativa en tu vida, en tu familia, porque controlarán el resultado. No permitas que ninguna ideología que no busca seguir y abrazar los principios del estándar más alto, que es Cristo Jesús, se meta y empiece a buscar y abrazar tus pensamientos, la conversación en tus hijos y en tu familia. ¿Me está siguiendo? Ahora Jesús dice y vuelve a decir, Juan 10:10, Jesús dice, y repito, Jesús dice: el enemigo, Satanás, ha venido para matar, robar, destruir. Pero Jesús dice en la segunda parte de este versículo, me encanta, porque dice: pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y para que la tengan en qué? En abundancia. Eso es lo que dice su palabra. Juan 10:10. El enemigo quiere robarte los sueños, quiere matar tu futuro, porque esa es la narrativa que él ha querido sembrar.
Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y tú tienes que voltear a ver tu vida. ¿Esto se ve como que tiene vida? ¿Esto se ve como que hay abundancia de vida? Y no le hagas así, no me refiero a eso. ¿Me está siguiendo? Entonces, algo de lo que nosotros tenemos que hacer es no permitas, porque te envuelves, estás en un círculo que de repente cuando te das cuenta, estás sumergido en esa narrativa. Y en esa narrativa, en esa ecuación, nunca aparece Cristo Jesús. Las palabras de Jesús son: yo les daré vida y se las daré en abundancia. Esas palabras siguen vigentes al día de hoy. Y me encanta porque cuando yo puedo abrir la escritura y podemos darnos cuenta, Romanos capítulo 5, me encanta esto porque en este pasaje nos enseña, dice, tales cosas se escribieron hace tiempo. ¿En dónde se escribieron? ¿En dónde se escribieron? Se escribieron aquí. Ahora, ¿para qué se escribieron? ¿Para qué se escribieron? Para dos cosas muy importantes: para que nos sirvan de aprendizaje, para que nos quiere enseñar, para que aprendamos. Lo primero. Lo segundo, se escribieron las escrituras y nos dan para darnos esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, las palabras de Jesús que siguen vigentes, la narrativa de Dios que está escrita aquí en su palabra, se escribe para que tú y yo aprendamos, para que tú y yo tengamos esperanza y ánimo de que las promesas de Dios se estarán cumpliendo en nosotros. Ahora, ¿quieres que se cumplan las promesas de Dios en tu vida? ¿Quieres que se cumplan las promesas de Dios en tu vida? Si lo quieres, sigue la narrativa. Sigue la narrativa de las palabras de Jesús. En mi vida ministerial he visto muchas personas que genuinamente, con genuinidad realmente, le dicen a Dios: Dios, bendíceme. Dios, conoces mis necesidades, estas son. Pero están envueltos en una narrativa que es completamente diferente a la narrativa de Dios, a la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Te tengo que decir la realidad. Dios no es tonto. Dios es Dios. Y si Dios es Dios, por algo es Dios. Entonces la clave no está en que le pidamos 1000 cosas 1000 veces o una sola cosa 100,000 veces. La respuesta está en poder abrazar, entender, abrazar la narrativa que nos da la Escritura. Y esa narrativa es revelada a través del estándar más alto, que es ¿quién? Cristo Jesús. Es el estándar más alto. Y cuando yo busco vivir bajo el estándar más alto, sé que estoy lejos de eso, pero cada día trabajo, cada día me esfuerzo para estar más cerca de Él, hasta llegar un momento, como dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto. ¿Me está siguiendo? Pero eso requiere esfuerzo de mi vida, cada día. Requiere tomar su palabra, hablarla, leerla, poder orar, estar en comunión con Él. Esto me va a acercar, me va a hacer que abrace el estándar más alto, porque ese es el propósito que Él tiene. Entonces, cuando Él escribe su palabra, el deseo de Él, Cristo Jesús, el deseo de Cristo Jesús es que cada vez que tú te enfrentes en una adversidad en cualquier área de tu vida, Él pueda darte la victoria, porque esa es una de sus promesas. Primero a los Corintios capítulo 15 dice: pero gracias a Dios. ¿Gracias a quién? A Dios. Gracias a Dios, Él nos da la victoria. ¿Qué nos da? La victoria. Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús nos da la victoria. ¿Qué significa esto? Significa que Él aceptó. Fue necesario. Le pusieron una corona de espinas.
Lo humillaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo despreciaron. Fue a una cruz, tuvo una muerte despreciable. Pero ¿sabes una cosa? Venció la muerte y tuvo la victoria. Y eso te debería de alegrar. Que Él tuvo la victoria, Él no se quedó muerto, Él resucitó, obtuvo la victoria. Y entonces escriben estas palabras para que tú y yo aprendamos, para que tú y yo lo sepamos, para que tengamos esperanza y para que tengamos ánimo, que sus promesas se van a cumplir en nosotros, si sigo su narrativa. Pero cuando dice que Él me dará la victoria, ojo, alerta, eso significa que habrá una batalla. ¿Me está siguiendo? Eso significa que habrá una batalla. Y tú tienes que estar preparada, tú tienes que estar preparado para esta batalla. Cuando Acab entiende y reacciona a abrazar la narrativa de Dios, se da cuenta que él tiene que ir a pelear. No tiene que ceder su matrimonio a su esposa, a sus hijos, sus bienes. Y él tiene que enfrentar una batalla. Tú y yo tenemos que enfrentar una batalla. No sé cuál estás enfrentando. Quizá hoy estás enfrentando una batalla con tu salud, quizá con temas de empleo, en tu negocio. No lo sé, en tus relaciones, en tu matrimonio, tus hijos. No sé cuál batalla estás enfrentando. Pero tú tienes que estar preparado. Dios quiere darte la victoria. Cristo Jesús quiere darte la victoria. Él venció. Para eso fue a la cruz. Para poder ofrecerte la victoria, si sigues su narrativa. Pero si abrazo la narrativa del mundo, y cuando me refiero al mundo, es aquello que no quiere vivir bajo el estándar más alto, mis resultados van a ser diferentes, por más que yo desee en mi interior. ¿Me estoy explicando? Eso significa que tú y yo nos tenemos que aplicar. Eso significa que tú y yo tenemos que hacer la tarea. Eso significa que tú y yo tenemos que ser tan honestos con nosotros mismos, de tal manera que digamos, estoy mal en esto. Acercarme a Dios y decir, perdóname, me equivoqué. Él está con los brazos abiertos, esperando que tú lo hagas para poderte hacer una nueva persona. ¿Qué no dice su palabra? Segunda a los Corintios, capítulo 5. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, todo el que ¿qué? Entonces hay que pertenecer a Cristo. Sí, hay que pertenecer a Cristo. Cuando tú tienes algo y tú reclamas el derecho sobre algo que tú adquiriste, hay una factura que comprueba que eso es tuyo. ¿Estoy bien? ¿Qué es lo que demuestra que le perteneces a Cristo? ¿Qué es lo que demuestra que le perteneces a Cristo? Tu narrativa. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué hablas con tu familia? ¿Qué hablas con tus hijos? ¿Qué hablas con tus amistades? Estaba con una persona días pasados, saqué yo un tema, y cuando saco ese tema, la persona nunca esperé que reaccionara de esa manera y tocó el tema en un sentido negativo y empezó a criticar a una serie de gentes, y yo paré inmediatamente la conversación. Yo no dejo que esa persona controle la narrativa y la conversación, la controlo yo. ¿Por qué? Porque quiero ver que sea un resultado positivo de esa conversación. ¿Me estoy explicando? Quien controla la narrativa, controla el resultado. No significa que tienes que ser grosero, grosera, déspota. No. Tienes que ser inteligente y sabio. ¿Qué es el resultado que quieres obtener? Entonces, cuando tú puedes tomar la palabra y te das cuenta y puedes ver, esto significa que todos los que pertenecen a Cristo se han convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ¿a qué? Comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Y quizá hoy tú puedas decir, por alguna razón no me di cuenta, consciente y conscientemente me envolví en esa narrativa. Quiero salir de ahí.
Cristo Jesús hace nuevas todas las cosas. Si tú verdaderamente de corazón quieres salir de ahí. Venció la muerte. Tuvo la victoria sobre la muerte. Tienes que empezar por creer eso. Para los que le pertenecen a Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo? Eso significa que tengo que empezar por yo pertenecerle a Él. Significa que tengo que decirle: te doy a ti la autoría. Firmo el endoso. Cuando vendes un carro endosas, ¿sí? La factura. ¿Dónde le firmo, Jesús? Te endoso mi vida. Caray, eso sonó fuerte. Bueno, nada más la mitad de mi vida. ¿Qué quieres hacer? Termino con esto. Ayúdeme, por favor, Pablo. Termino con esto. Cuando Satanás se presenta para controlar la narrativa en el Génesis, y lo logró hacer, y vemos el resultado, que es robarle al ser humano las bendiciones que Dios le ha dado. ¿Estamos? Y él, como no es creativo, no es como Dios, él busca hacer exactamente lo mismo cuando Jesús viene a la tierra con el propósito de restablecer la relación, de poder restaurar la relación del Padre con el ser humano. Y cuando Jesús está en la tierra y empieza el ministerio, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y Satanás dice: esta es mi oportunidad, este es mi momento. Lo voy a agarrar con hambre, lo voy a agarrar con sueño y lo voy a agarrar bien sediento, ahí en el desierto. Y va para allá. Y empieza a querer controlar la narrativa para buscar lograr el resultado que él quiere. Que todo el mundo lo adore, todo el mundo, inclusive Jesús como Dios mismo. Y podemos ver que entonces Jesús es tentado. Y Satanás empieza a establecer la narrativa y le dice: si es cierto que eres Dios, empieza a tentarlo. ¿Dónde? En su identidad. Si es cierto que eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús le dice y le da una respuesta tan sabia y lo lleva a la Escritura. Y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás, no conformándose, no queriendo ir por más, insistiendo, porque él va a querer robar lo que más deseas, lo que más anhelas en tu vida. Él va a querer robarte aquello que te da paz, tranquilidad. Va a querer robarte aquellas cosas que son las que tú disfrutas en tu persona y en familia. Y va nuevamente con Jesús y lo lleva a un lugar alto, en la parte más alta del templo, y le dice: tírate de aquí, si es cierto que eres el Hijo de Dios. La Biblia, y entonces usa la Escritura para manipular a Jesús, porque la Biblia dice que Dios mandó los ángeles para defenderte. Si es cierto, tírate. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Qué le responde Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. No estés molestando. No cae en su narrativa. Y lo vuelve a intentar y le dice: mira, vamos con algo material, porque al ser humano, cómo nos gusta lo material. Y Dios no está enojado con eso. Dios está enojado cuando toma el primer lugar en tu vida. Quiero ser muy claro con esto. Mira los reinos que están ahí, todo eso puede ser tuyo, Jesús. ¿Por qué? Porque lo había obtenido del ser humano cuando Dios se lo dio en el Génesis. ¿Me está siguiendo? Y entonces te das cuenta de esto y le dice Jesús: yo te lo puedo dar todo, te puedo dar autoridad, dominio sobre todo esto. Tú lo vas a poder controlar si me adoras. Y Jesús le vuelve a responder. No volvió a caer en su narrativa. Jesús controló la narrativa. Es más, Satanás, solo vas a adorar a tu Dios, me vas a adorar a mí. Y es más, ¿sabes qué? Vete de aquí. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue. Satanás le tiene miedo. Si vives bajo el estándar más alto, él te va a tener miedo.
Va a tener miedo tocar a tu familia, va a tener miedo tocar tu negocio, tocar tus finanzas, tocar a tus hijos. Te metes con mis hijos, te metes conmigo. He orado muchas veces, te metes con mis hijos, te metes conmigo. Ahora te metes con mi nieto, te metes conmigo. Me estoy explicando. Pero me ha costado seguir la narrativa de Dios. Y me ha costado, te lo confieso, soy honesto. ¿Por qué? Porque también soy humano, tan humano como tú. Y tengo que regresar y arrodillarme y decirle: perdóname, Dios. No me quiero separar de tu narrativa, pero no me robarás la paz. Vendrán batallas, sí vendrán, nadie dice que no. La Escritura dice: yo te doy la victoria. Significa que atrás de eso hay una batalla. Pelearé esa batalla, porque Cristo Jesús está conmigo, porque el estándar más alto está conmigo. ¿Me está siguiendo? Y eso no es exclusivo para quien se para en esta plataforma. Eso es para todos ustedes, para todos nosotros como iglesia. Solo que hay que pagar el precio. Solo que hay que seguir la narrativa, abrazar la narrativa. Va a haber cosas en el mundo que quieren controlar esa narrativa. Y sabes una cosa, esas cosas van a ser dulces, agradables, te van a susurrar en el oído para que te ganches con eso. La pregunta que te tienes que hacer es: ¿esto empata con la narrativa de Dios? Sí, qué bueno. No, deshazte de eso, porque la factura se paga, y se paga muy caro. ¿Estás conmigo? Solo Él es digno de adorar. Solo Él es digno de adorar.